Lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr. Suena exagerado, ¿verdad? Casi imposible de creer. Pero si esa frase le resonó, es porque hay algo dentro de usted que aún no ha captado la verdadera fuerza de la fe, la mentalidad y hasta el simbolismo bíblico en torno a la prosperidad. En la Biblia, la fe se presenta como el inicio de toda victoria. Jesús dijo que si tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Y Napoleon Hill reafirmó esa misma idea, afirmando que la fe es el origen de toda fortuna. Es curioso cómo dos mundos que parecen tan distintos, la espiritualidad bíblica y los estudios sobre éxito y prosperidad, coinciden justo en este principio. Sin fe, no hay avance. Sin fe, cualquier sueño muere en cuanto nace. Piense en cuántas veces ha tirado la toalla antes siquiera de intentarlo. ¿Cuántos proyectos increíbles se quedaron solo en el papel porque pensó, ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo dinero? Esa forma de pensar es un veneno silencioso. Es la duda que paraliza. Es la inseguridad la que evita que millones de personas den el primer paso hacia la vida que de verdad anhelan. ¿Quién no ha dejado ir una oportunidad por miedo a exponerse, a escuchar un no o a no tener garantías de éxito? Napoleon Hill, siendo aún un joven desconocido, se encontró precisamente en esa encrucijada. Le encomendaron la misión de entrevistar a Andrew Carnegie, el hombre más acaudalado de Estados Unidos en aquel entonces. Carnegie buscaba a alguien que revelara al mundo los secretos de la riqueza, pero primero le puso una prueba. Le preguntó si Hill tendría el valor de dedicar 20 años de su vida a ese estudio, sin garantía de una recompensa inmediata. Imagine la seriedad de esa elección. 20 años de sacrificio, sin promesa de seguridad financiera, solo con la fe de que, al final, todo valdría la pena. Muchos se habrían echado para atrás, pero Hill dijo que sí. Esta decisión de confiar en lo que no se ve cambió el destino no solo de su vida, sino de millones de personas que después fueron influenciadas por sus libros. La fe no significa que no haya miedo, significa actuar a pesar de él. ¿Cuántas personas trabajan por años en empleos que no les gustan, atrapadas en rutinas que les quitan la energía, simplemente porque no creen ser capaces de construir algo mejor? Se conforman con poco porque no tienen la fe suficiente para creer que merecen más. Esto no es solo cuestión de ambición, sino de confianza en uno mismo, fe en Dios y la seguridad de que el mundo puede ofrecer más que solo sobrevivir día a día. Y aquí está el punto clave. Cuando uno cree de verdad, la mente empieza a buscar caminos. La ciencia ya lo ha comprobado. Investigaciones psicológicas señalan que las personas con altos niveles de optimismo y fe en sus metas son más resistentes ante los obstáculos y tienen más probabilidades de hallar soluciones creativas. Es como si el cerebro estuviera programado para ver oportunidades que antes eran invisibles. La fe le abre los ojos. Pero, ¿cómo se lleva esta teoría a la práctica? El primer paso es sencillo, pero poderoso. Durante los próximos 7 días, cada vez que le surja una idea, no la ahogue con pensamientos de fracaso. Anótela. Transforme esa idea en una acción mínima. Si pensó en emprender un negocio, dé el primer paso investigando el mercado. Si se le ocurrió mejorar su vida financiera, comience por abrir una hoja de cálculo y registrar sus gastos. La fe no es solo creer, es creer y actuar. Grandes personajes de la historia lo demuestran. Walt Disney, por ejemplo, fue despedido de un periódico porque, según ellos, le faltaba creatividad suficiente. ¿Imagina si hubiera creído esa mentira? Su fe en su propia visión dio origen a uno de los imperios de entretenimiento más grandes del mundo. ¿Y cuántos de nosotros hemos abandonado algo porque alguien desestimó nuestra idea? Quizás
hasta personas cercanas, que sin mala intención sembraron semillas de duda en nuestro corazón. La fe es un acto de valentía. Es mirarse a uno mismo y decir, aunque nadie más crea, yo sí creo. Es mirar hacia adelante cuando todo alrededor parece oscuro y dar el primer paso sin ver el camino completo. Lo interesante es que la Biblia nunca promete que no habrá dificultades. Muestra que la fe es el combustible para atravesar los desiertos y llegar a la tierra prometida. Y eso fue justo lo que Hill descubrió a lo largo de su vida. Las personas más exitosas no son las que nunca sintieron miedo, sino las que eligieron actuar a pesar de él. Así que, si la duda le ha robado sus sueños, si el miedo lo ha paralizado, recuerde que la fe es el cimiento de todo. Y no tiene que ser una fe gigante. Solo necesita ser sincera, lo suficientemente firme como para dar un pequeño paso hoy. Porque es ese pequeño paso, repetido una y otra vez, el que construye toda una vida de logros. La disciplina es uno de los principios más poderosos cuando hablamos de prosperidad. La Biblia misma enseña que en todo trabajo hay ganancia, pero el mero hablar solo lleva a la pobreza. No basta con solo soñar, planear o hablar de lo que uno quisiera lograr. La diferencia entre quienes llegan y quienes se quedan en el mismo lugar es la capacidad de mantener la constancia, incluso cuando el entusiasmo inicial se apaga. Napoleon Hill dejó claro en sus estudios que la disciplina es el puente que une la idea con el resultado. Piense en cuántos proyectos ha empezado con entusiasmo, solo para dejarlos a medias. ¿Cuántas dietas quedaron inconclusas? ¿Cuántos cursos se compraron y nunca se terminaron? ¿Cuántos negocios se soñaron pero jamás se lanzaron? Este es el retrato de la mayoría de la gente. No fracasan por falta de talento o inteligencia, sino porque no logran mantener la disciplina necesaria para ver que los resultados se concreten. Y la disciplina, al contrario de lo que muchos creen, no es innata. Es un músculo que se fortalece con el entrenamiento diario. La historia está llena de ejemplos de personas que tuvieron todo y lo perdieron justamente porque no aplicaron este principio. Mike Tyson, por ejemplo, juntó más de $300 millones en su carrera de boxeo, pero la falta de disciplina financiera lo llevó a la bancarrota. El problema no fue el talento, porque de eso tenía de sobra, sino la ausencia de hábitos constantes que lo hubieran mantenido en el camino de la prosperidad. Esta es la prueba viviente de que la disciplina no es opcional, es indispensable. Y cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, es fácil ver cómo la falta de disciplina se cuela en la vida diaria. ¿Quién no ha prometido ahorrar dinero y al final del mes se dio cuenta de que se lo gastó en cositas insignificantes? ¿Quién no juró que estudiaría todos los días solo para posponerlo hasta mañana, una y otra vez, hasta que el hábito simplemente desapareció? Esta es la realidad para millones de personas, y es justo aquí donde la disciplina se convierte en un parteaguas. Estudios científicos confirman que las personas disciplinadas son, por lo general, más felices y prósperas. Un estudio publicado por el Journal of Personality indicó que las personas con mayor autocontrol reportan niveles más altos de satisfacción con la vida. Esto se debe a que la disciplina no es solo dinero o trabajo, es tener dominio sobre uno mismo, y ese dominio trae paz, seguridad y una profunda sensación de logro. Napoleon Hill aprendió esto de forma práctica a lo largo de su vida. Durante los años que trabajó en el proyecto sugerido por Andrew Carnegie, tuvo que mantener una rutina intensa de estudios, entrevistas y escritura, a menudo sin recibir nada a cambio. Fueron años de dedicación silenciosa, durante los cuales nadie aplaudió y nadie reconoció sus esfuerzos. Fue la disciplina la que lo mantuvo firme, incluso cuando los resultados parecían lejanos. Y es precisamente este ejemplo el que demuestra que la disciplina es más poderosa
que la motivación pasajera. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Un enfoque sencillo es elegir solo una faceta de su vida financiera y crear un pequeño hábito diario. Si su problema es gastar de más, registre todos sus gastos, hasta los más pequeños, durante 30 días. Este hábito cultiva la conciencia y abre el camino para cambios más profundos. Si su reto es invertir, aparte una cantidad fija, por pequeña que sea, y aplíquela cada mes. La cantidad importa menos que la constancia. El secreto es que el cerebro se acostumbra a la repetición, y lo que al principio parecía imposible, con el tiempo se vuelve automático. La disciplina puede parecer difícil al inicio, pero trae libertad a largo plazo. Es como el atleta que entrena todos los días para conseguir la victoria. Cada repetición puede parecer agotadora, pero es la acumulación de ellas la que construye la gloria final. Y cuando uno mira su vida financiera, profesional o personal, la misma regla aplica. La libertad solo existe donde hay disciplina. Si se identifica con esta lucha contra la inconstancia, aquí le va un desafío poderoso. Elija una acción pequeña relacionada con su dinero: ahorrar un porcentaje, llevar un registro de gastos o estudiar un tema específico, y mantenga esa acción todos los días durante 30 días consecutivos. Puede parecer insignificante, pero este es el tipo de hábito que puede transformar por completo la forma en que maneja el dinero. Porque la verdadera riqueza no empieza con grandes logros, sino con acciones pequeñas y disciplinadas, repetidas a lo largo del tiempo. En la Biblia, la historia de José en Egipto es una de las mayores pruebas del poder de la visión. Él interpretó los sueños del faraón y logró transformar 7 años de abundancia en una estrategia que sostendría a todo un pueblo a través de 7 años de escasez. Esta capacidad de ver más allá del presente es lo que distingue a quienes solo sobreviven de quienes construyen un legado. Napoleon Hill lo entendió profundamente cuando afirmó que una meta es un sueño con fecha límite. La visión es la brújula que dirige la energía, el esfuerzo y hasta la fe. Sin visión, el trabajo se vuelve una simple repetición y la vida se convierte en un ciclo sin propósito. Mucha gente vive así, atrapada en rutinas que no las llevan a ningún lado. Se parten el lomo chambeando día tras día y aún así sienten que no avanzan hacia nada concreto. Es como correr en una caminadora. Te cansas, sudas, te esfuerzas, pero al final del día sigues en el mismo lugar. Esta es la realidad para millones de personas que, al no tener una visión clara, se vuelven esclavas de lo inmediato. Tanto la Biblia como Hill coinciden en un punto crucial. Cuando no hay visión, el pueblo perece, y cuando no hay un objetivo, la energía se disipa. Uno de los ejemplos más notables de visión en el mundo moderno fue Steve Jobs. Cuando anunció su deseo de poner una computadora en el bolsillo de cada persona, muchos se burlaron, pensando que era una locura total o simplemente algo imposible de lograr. Sin embargo, fue esa visión la que dio vida al iPhone e impulsó a Apple a convertirse en una de las empresas más valiosas del planeta. La visión construye una resistencia contra el escepticismo ajeno. Funciona como una fuerza interna que te mantiene firme cuando todos los demás declaran que es inalcanzable. Y esa es precisamente la razón por la que las personas con visión pueden inspirar a multitudes, porque perciben lo que nadie más ve. Estudios psicológicos también indican que quienes establecen metas claras tienen una mayor probabilidad de alcanzar el éxito. Una investigación publicada por la Harvard Business Review demostró que los profesionales que documentan sus objetivos y fijan fechas límite son significativamente más propensos a lograr resultados que aquellos que simplemente los contemplan o los discuten. Esto ocurre porque, cuando le damos forma concreta a una visión, nuestro cerebro empieza a trabajar a su servicio, identificando oportunidades,
filtrando información y forjando conexiones que antes no existían. Napoleon Hill lo vivió en carne propia. Al aceptar el desafío de Andrew Carnegie, tuvo que formular una visión a largo plazo, entrevistar a cientos de hombres y mujeres exitosos y, a partir de esas entrevistas, compilar un método para alcanzar la riqueza. Imagina vivir durante años con esta visión, sin que el libro estuviera aún publicado, sin saber si realmente sería aceptado, sin ninguna garantía de retorno económico inmediato. La visión fue lo que mantuvo a Hill resuelto, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Fue esa claridad lo que lo llevó a transformar años de estudio en una de las obras sobre el éxito más influyentes del mundo. Piense y hágase rico. Y al considerar la aplicación práctica de esto, la pregunta es ineludible. ¿Cuál es tu visión? ¿Realmente sabes hacia dónde vas? ¿O simplemente funcionas en piloto automático, esperando que la vida te suceda? Si tu respuesta es vaga, entonces es momento de plasmarla en papel. Toma un sueño, solo uno, y fija una fecha límite para lograrlo. No tiene que ser algo colosal. Podría ser saldar una deuda en 1 año, construir una reserva financiera en 2 años, o emprender un negocio en 6 meses. Lo importante es transformar este sueño en un objetivo claramente definido. Es en este punto donde lo imposible empieza a tomar forma. Sin visión, el tiempo se pierde en distracciones. Con visión, cada pequeña acción cobra sentido. Ese curso que parecía una obligación más, ahora se convierte en el peldaño para el siguiente nivel. Ese ahorro aparentemente insignificante se transforma en un ladrillo en un gran edificio. La visión provee propósito, y el propósito es lo que sostiene cualquier camino. La Biblia, a través de la historia de Job, demuestra que incluso ante las mayores pérdidas, la perseverancia y la resiliencia pueden transformar las tragedias en nuevos comienzos. Job perdió a su familia, sus posesiones, su salud, y aún así mantuvo su fe, y al final recibió el doble de lo que había perdido. Napoleon Hill veía la vida de manera similar cuando afirmó que toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Esta afirmación revela una verdad a menudo difícil de aceptar. Los momentos de dolor no son el final, sino más bien la tierra fértil donde nuevas oportunidades pueden florecer. ¿Quién no ha vivido una situación en la que sentía que todo su mundo se venía abajo? Un despido inesperado, el fin de una relación, una deuda que no te deja dormir, o incluso problemas de salud que ponen la vida de cabeza. En esos momentos, la reacción inicial es creer que no hay salida, pero es precisamente entonces cuando surge la oportunidad de reinventarse. La diferencia entre quienes se levantan y quienes se quedan caídos radica en la capacidad de mirar la adversidad y preguntar: ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué fuerza no he descubierto aún en mí mismo y que solo ahora saldrá a la luz? Napoleon Hill vivió esto vívidamente durante la Gran Depresión, una época marcada por el desempleo masivo, las bancarrotas y la desesperación colectiva. Habiendo ya establecido una carrera como conferencista, se encontró en una situación financiera precaria, sin perspectivas. Una noche oscura, contempló seriamente renunciar a la vida misma. Imagina la escena. Un hombre que había estudiado los secretos del éxito durante décadas, ahora completamente abrumado por el fracaso y la desesperación. Pero fue precisamente en ese momento de dolor extremo que algo sucedió. Hill descubrió una nueva fuerza dentro de sí mismo, la determinación de transformar su sufrimiento en un mensaje. Retomó las conferencias, volvió a escribir, y de este periodo de crisis surgieron enseñanzas que cambiaron millones de vidas en todo el mundo. Es imposible no sentir asombro al darnos cuenta de que, si se hubiera rendido esa noche, quizás nunca habríamos conocido su obra.
La ciencia también confirma que la resiliencia es un factor crucial para el bienestar. Investigaciones en psicología positiva indican que las personas resilientes no solo superan las crisis más rápido, sino que a menudo emergen más fuertes de ellas. Aprenden a reinterpretar los acontecimientos, a ver el fracaso no como un final, sino como parte del proceso. Esto es lo que la Biblia llama perseverancia, y lo que Hill denominó como una oportunidad disfrazada. Cuando consideramos ejemplos de la vida real, es imposible no pensar en Oprah Winfrey. Nació en la pobreza extrema, sufrió abuso durante su infancia y enfrentó prejuicios a lo largo de su camino. Todo sugería que su historia sería de fracaso, pero ella eligió levantarse. Utilizó cada dolor como combustible, y su resiliencia la transformó en una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo. Lo que pudo haber sido su perdición se convirtió en la base de su fuerza. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Un ejercicio poderoso al enfrentar cualquier dificultad es hacer una pausa y escribir: ¿cuál es la lección oculta aquí? Esta sencilla pregunta cambia el enfoque del dolor al potencial de crecimiento. Cuando entrenas tu mente para buscar un significado, incluso en las situaciones más desafiantes, el dolor no desaparece, pero se transforma en aprendizaje, y este aprendizaje acumulado, con el tiempo, construye una fuerza interior que ninguna crisis puede destrozar. La resiliencia no significa aceptar los problemas pasivamente, sino enfrentarlos con valentía, sabiendo que existe algo más allá de ese dolor momentáneo. Es un acto de esperanza activa, de levantarse cuantas veces sea necesario. Quienes aprenden a ser resilientes descubren que incluso los peores días pueden ser semillas para futuros mejores. Es esta capacidad de no rendirse lo que diferencia a quienes se quedan en el suelo de quienes, incluso en la oscuridad, encuentran un camino hacia la luz. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Napoleon Hill enfatizó que los pensamientos moldean la realidad. Hay un poder transformador en cómo usamos nuestras palabras y pensamientos. Son como semillas que plantamos cada día. Pueden florecer en prosperidad o convertirse en maleza que ahoga nuestros sueños. Lo que piensas y dices constantemente no es solo un reflejo de tu vida, sino también un factor que forja el camino que transitas. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo frases como «Nunca voy a salir de deudas», «El dinero no es para mí» o «Los ricos solo se hacen ricos explotando a los demás»? Estos pensamientos podrían parecer inofensivos, pero funcionan como profecías autocumplidas. Si crees que no eres capaz, actuarás de acuerdo con esa creencia. Evitarás oportunidades, te sabotearás y aceptarás menos de lo que mereces. Es como si tu mente cerrara las puertas antes incluso de que intentes abrirlas. Napoleon Hill aprendió esto cuando se dio cuenta de que las personas más exitosas que entrevistó tenían algo en común: protegían sus pensamientos y se negaban a albergar creencias de fracaso. Andrew Carnegie, por ejemplo, afirmó que una mente positiva era más valiosa que el oro, porque el oro se puede perder, pero una idea sostenida por las creencias correctas puede generar una riqueza infinita. Hill vivió esta verdad cuando, en momentos de apuros económicos, se repetía a sí mismo afirmaciones de valor, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Fue este ejercicio mental lo que le impidió rendirse. Un ejemplo poderoso es el de Jim Carrey. Antes de su fama, se escribió un cheque por $10 millones, con fecha futura para varios años después, y lo guardó en su cartera. Años después, cuando protagonizó películas exitosas, esa cantidad exacta se convirtió en su pago promedio. Fue una forma simbólica de mantener viva la creencia de que sería posible, incluso cuando no había ninguna señal
de que pudiera convertirse en realidad. Pero también hay ejemplos de cómo las palabras negativas pueden destruir destinos. Amy Winehouse, una cantante de talento extraordinario, habló públicamente sobre su autodestrucción, su incredulidad en sí misma, e incluso cantó repetidamente que no quería ayuda. Trágicamente, estas palabras se convirtieron en un reflejo de su vida corta y trágica. Esto ilustra cómo lo que hablamos y pensamos puede guiarnos hacia arriba o hacia abajo. Aplicar este principio en la vida diaria puede ser más sencillo de lo que parece. Reemplaza las frases autosaboteadoras con afirmaciones de fortaleza. En lugar de decir, nunca podré ahorrar dinero, di, estoy aprendiendo a manejar mejor mis finanzas. En lugar de afirmar, tengo mala suerte en el trabajo, repite, estoy construyendo oportunidades para crecer. Este cambio en el lenguaje podría parecer menor, pero crea una nueva realidad mental, y una nueva realidad mental fomenta nuevos comportamientos. Aquí te va un reto práctico. Durante los siguientes 21 días, pon atención a las frases que te repites sobre el dinero, el trabajo y el éxito. Cada vez que caches un pensamiento negativo, anótalo y dale la vuelta en positivo. Este ejercicio va a entrenar tu mente para cambiar ese patrón y sembrar semillas de prosperidad. Al final de cuentas, las palabras que salen de tu boca y los pensamientos que cultivas no solo son un reflejo de la vida que tienes, sino herramientas para construir la vida que deseas. Si la Biblia enseña que la fe viene por el oír, y Napoleon Hill afirma que los pensamientos determinan tu destino, entonces depende de ti elegir qué vas a sembrar todos los días: miedo o prosperidad, fracaso o abundancia. Porque el fruto, tarde o temprano, siempre aparece. Todos los caminos hacia la prosperidad, ya sea a través de la fe, la disciplina, la visión, la resiliencia o la manera en que pensamos y hablamos, empiezan dentro de nosotros. No son las circunstancias externas las que determinan cuánto puedes crecer, sino lo que crees, defiendes y practicas a diario. Y esa es una elección que solo tú puedes hacer. El siguiente video ya está apareciendo en tu pantalla. En él, escalarás otro peldaño en esta escalera de sabiduría, avanzando para ser 1% mejor de lo que eres ahora. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente video.